Saludos para todos, sean bienvenidos a esta transmisión. Vamos a orar a Dios para que Dios nos ayude y en la lectura de su palabra tengamos su bendición. Bendito Dios, Padre Santo, muchas gracias te damos. En esta hora te rogamos una vez más estés con nosotros y la palabra tuya sea respaldada, Señor, por tu Santo y Divino Espíritu y una vez más traiga grande bendición conforme a tus promesas, conforme a tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estarnos viendo una vez más y vamos a tener en esta noche un tema que dice beneficios al obedecer la palabra de Dios. Y vamos a leer con la ayuda del Señor en el Salmo 19, el versículo 7, que nos dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. En este pasaje de la palabra del Señor, inmediatamente vemos cómo trae grandes beneficios obedecer la palabra de Dios. En primer lugar dice que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Muy importante que notemos cómo el poder de la palabra de Dios puede hacer efecto en el alma. Y dice, vuelve el alma. Si el alma está triste, la regresa para que sea un alma feliz, un alma alegre. Si el alma está deteriorada con tristeza, con aflicción, el Señor la vuelve a que sea un alma fortalecida. Y dice el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Otro beneficio más. Hace sabio al pequeño. Y vemos que el mismo Señor Jesucristo, ahí en San Mateo 25, dice, Mateo 11:25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños. En este pasaje, el Señor menciona a dos tipos de personas: a los sabios, y se refiere a los orgullosos de su conocimiento. Hay muchos orgullosos de su conocimiento que no aceptan que el Señor Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, aunque lo conocen. Y menciona a los niños que humildemente son receptivos a la verdad de la palabra de Dios. La reciben, la abrazan, y claro que la palabra de Dios hace grandes cosas en sus vidas. Recordemos que aún el mismo Señor dijo que el que fuere como un niño, éste entrará en el reino de los cielos. También en el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra a los ojos. Y esto también nos muestra
la importancia de obedecer la palabra de Dios. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Es muy necesario que notemos esto. Sabemos que el corazón se puede entristecer por cualquier cosa. Tal vez se puede entristecer porque no hay los medios suficientes, porque hay problemas, porque hay necesidades, o porque otras personas que aparentemente tienen más llegan a humillar al que tiene menos. Pero cuando alguien ha llevado esta palabra a su corazón, las cosas son diferentes. El corazón se alegra al saber que hay un Dios que todo lo puede. El corazón se alegra al saber que hay en Dios grande misericordia. El corazón se alegra al saber que hay perdón en la presencia de Dios. El corazón se alegra al saber que hay vida y vida en abundancia. El corazón se alegra al saber que también hay vida eterna y muchas otras cosas más que alegran el corazón cuando se lee, cuando se retiene, cuando se obedece la palabra de Dios. El precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. Debemos darnos cuenta que es muy importante que la palabra del Señor ilumine nuestro camino, pero sobre todo que nuestros ojos se iluminen con la palabra del Señor para ver lo que otros no ven, para ver lo que Dios quiere que veamos, porque si nuestros ojos no son alumbrados con la palabra de Dios, no podemos ver las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. No podemos ver las grandes cosas que Dios ha dispuesto para nosotros y hasta las podemos perder aunque ya estén en nuestro camino, pero si no las vemos, no las logramos tener. También dice Efesios 1, 17 y 18, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí nos hace ver que cuando por medio de la palabra del Señor se alumbran los ojos de nuestro entendimiento, entonces sabemos cuál es la esperanza. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que sabemos que hay más allá? ¿Qué es lo que podemos esperar después de que nuestra vida termine en esta tierra? Y también, al ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, podemos ver cuáles son las riquezas de la gloria. Tal vez en esta tierra se nos puede dar a conocer las riquezas de alguna persona y se nos puede mencionar cuál es el hombre más rico del mundo, y tal vez se nos pueda decir cuántas cosas tiene en esta tierra. Pero cuando la palabra del Señor alumbra los ojos de nuestro entendimiento, podemos ver cuáles son las riquezas de su gloria. Y eso es de grande bendición,
poder saber cuáles son las riquezas que hay en el cielo, cuáles son esas riquezas que la palabra del Señor nos dice que seamos ricos en Dios. ¿Cuáles son esas riquezas por las cuales luchar en esta vida, esforzarnos en esta vida? Porque las riquezas de su gloria son eternas. Las riquezas de esta vida, pues solamente son para mientras vivimos. Y muchas de esas riquezas de esta vida, cuando alguien fallece, pues solamente quedan pleitos, solamente quedan problemas, solamente quedan demandas para que se puedan dividir esas riquezas, pero que también se pueden terminar y que también cuando termine la vida, ahí se quedarán. Pero las riquezas de la gloria de Dios son para siempre. Y también dice, y su herencia, sabemos que el Señor ha prometido grandes cosas, grandes galardones para cada uno, dependiendo de cómo se esforzó y cómo vivió y cómo trató de hacer la voluntad de Dios. También dice aquí en la palabra del Señor, en ese libro de los Salmos, el capítulo 19, el versículo 9, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son justos. Es por eso muy importante que nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, recordemos que los juicios de Dios son justos, lo que nos da a entender que si nosotros obedecemos, nos va a ir bien, pero si no obedecemos, también estamos expuestos a los juicios, porque los juicios no son como nosotros queremos. Los juicios de Dios son justos, así que ahí no va a haber alguna oportunidad de zafarse si no se ha obedecido la palabra del Señor. Y tenemos precisamente lo que nos dice en Romanos desde el versículo 1 al versículo 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas. Mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, la vida eterna. Mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo, al judío primeramente y también al griego, mas gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que debemos darnos cuenta que si estamos en el camino de Dios, debemos ser obedientes
a la palabra del Señor. Debemos tener cuidado, debemos tener mucho cuidado de andar conforme a la voluntad de Dios. Y no podemos juzgar a los demás por sus faltas, por sus pecados, por sus desobediencias, por sus malas acciones. No podemos juzgarlos, porque cuando escribió esto precisamente, el apóstol dice: y haces las mismas cosas. Bueno, más bien dice: piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea que si no está obedeciendo la palabra de Dios y piensa que porque conoce la palabra de Dios, porque alaba a Dios y piensa que eso es suficiente, no, hay que sujetarse a la palabra de Dios. También dice: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Porque en la palabra de Dios está diciendo muy ampliamente: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero la dureza del corazón para arrepentirse, la dureza del corazón para humillarse, la dureza del corazón para no venir a la presencia de Dios y confesar sus faltas, eso atesora ira, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Pero dice que los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. Esos son los beneficios de obedecer la palabra de Dios, el que persevera en bien hacer. Y el bien hacer solamente se logra obedeciendo la palabra del Señor. Y cuando el salmista sigue escribiendo, también dice en el Salmo 19:11: tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. En guardar precisamente estos mandamientos, estos estatutos, estas enseñanzas, en guardarlas hay grande galardón. Y luego dice en Apocalipsis 3, 10 y 11: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Aquí vemos que guardar la palabra, aquí dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. Muy importante guardar la palabra de Dios para que Dios nos ayude y nos guarde de la tentación. Pero también dice: he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dios quiere darnos la corona a cada uno, pero recordemos que es importante la obediencia a la palabra del Señor. Son beneficios grandes que Dios nos muestra: el galardón, el guardarnos de la tentación, el recompensar a cada uno y también el darle a cada uno su corona. Y no solamente estos beneficios hay muchos beneficios más al obedecer la palabra de Dios. Así que le invito, sea
cristiano o no sea cristiano, sea oyente, sea creyente o aún ninguno de ellos, yo le invito a obedecer la palabra de Dios. Tiene sus beneficios y entre los beneficios más grandes están la vida eterna en el cielo. Oremos. Bendito Dios, te ruego tengas misericordia. Ten misericordia de toda la humanidad y ten misericordia de aquel que ya conoce tu palabra, pero que tiene corazón rebelde, tiene corazón orgulloso, tiene corazón vanidoso y no se ha arrepentido. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de todo mundo y que cada uno recuerde que hay grandes beneficios al obedecer tu santa palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Si Dios lo permite, continuaremos predicando la palabra del Señor. Dios les bendiga.